En la opulenta terraza de un restaurante en Polanco, donde el aire olía a dinero y alta cocina, cenaba Isabela de la Vega. Cada bocado de su filete era un recordatorio de su éxito, una victoria más para su imperio cosmético, pero su corazón seguía siendo un mausoleo helado. Llevaba 10 años de luto, una década desde que un incendio le arrebató a su única hija, Sofía. De repente, una figura frágil y sucia se materializó junto a su mesa, rompiendo la burbuja de lujo. Era una niña, Luna, de no más de 10 años, con los ojos hundidos por el hambre. Con una voz que era un susurro tembloroso, le rogó: «Señora, ¿puedo comer lo que le sobra?». Isabela, irritada, estuvo a punto de llamar a seguridad, pero algo en el cuello de la niña la paralizó. El mundo de Isabela se detuvo, el tiempo se congeló y el ruido del restaurante se desvaneció en un silencio absoluto. Colgando del cuello de aquella niña sin hogar, brillaba un pequeño relicario de plata en forma de medio corazón. No era parecido. No, era una imitación. Era la pieza exacta, la mitad que le faltaba al relicario que ella misma llevaba oculto bajo su ropa, un tesoro que guardaba como la reliquia más sagrada de su vida perdida. Era el regalo que su difunto esposo le había dado para su hija Sofía el día de su nacimiento, una joya que supuestamente se había consumido en las llamas junto a su bebé. La lógica le gritaba que era imposible, una estafa cruel, pero su corazón, por primera vez en 10 años, comenzaba a latir con una esperanza dolorosa y aterradora. ¿Qué harías si descubrieras que la mayor tragedia de tu vida podría ser una mentira? Antes de contarte cómo Isabela reaccionó ante esa revelación imposible, deja un me gusta si crees en las segundas oportunidades y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el destino decide reescribir una historia. En ese instante, una guerra se desató dentro de Isabela. Su mente, forjada en la desconfianza y el dolor, buscaba una explicación racional. ¿Era una niña entrenada para estafar a los ricos usando una réplica perfecta para tocar su fibra más sensible? ¿O era una señal, un milagro que desafiaba toda lógica y razón? La niña la miraba con una inocencia pura, ajena al terremoto que acababa de provocar en el alma de la mujer. La decisión que Isabela tomara en los siguientes segundos no solo cambiaría su vida para siempre, sino que también sellaría el destino de la pequeña Luna. Con una determinación que no sentía en años, Isabela ignoró las miradas escandalizadas de los comensales y condujo a la pequeña Luna fuera del restaurante. La llevó a su mansión, un palacio de mármol y silencio que a la niña le pareció más frío e intimidante que las calles que llamaba hogar. Su hermana, Beatriz, la recibió en el vestíbulo con una máscara de preocupación que apenas ocultaba su veneno. ¿Qué significa esto, Isabela? ¿Has traído a una niña de la calle a nuestra casa? Isabela, con la voz firme, declaró que era un acto de caridad, pero en su interior una guerra de esperanza y miedo la consumía. Cada mirada a Luna era un recordatorio de Sofía, y cada duda era un cuchillo que le revolvía la vieja herida. A la mañana siguiente, mientras Luna dormía por primera vez en una cama de verdad, Isabela contactó en secreto a un prestigioso investigador privado. Le exigió discreción absoluta para reabrir el caso del incendio de hacía 10 años, y sobre todo para rastrear el origen de ese relicario. Esa misma noche, un grito desgarrador la despertó. Corrió a la habitación de Luna y la encontró temblando, empapada en sudor, gritando entre sueños sobre el fuego y el humo. «¡El fuego! ¡Me quema!», sollozaba. Isabela la abrazó, y mientras la consolaba, una pieza más del rompecabezas encajó en su mente con un clic doloroso. El miedo irracional de la niña al fuego no era una simple fobia. Era el eco de un trauma, una memoria enterrada que ahora gritaba por salir a la superficie.
Los días se convirtieron en semanas. La coraza de Isabela comenzó a resquebrajarse con cada pequeña interacción. Le leía cuentos a Luna antes de dormir, descubriendo que la voz de la niña, al reír, era como una música olvidada en su casa. Le compró vestidos y zapatos, y vio con el corazón encogido cómo Luna los atesoraba como si fueran joyas de la realeza. Mientras tanto, Beatriz, sintiendo que perdía terreno, jugaba su propio juego en las sombras. Leí un artículo terrible sobre redes que entrenan a niños para fingir historias trágicas y estafar a gente de buen corazón, comentaba casualmente en la cena. Cada palabra era una gota de veneno diseñada para alimentar las dudas de Isabela, para hacerla creer que su esperanza era solo el delirio de una madre en duelo. Pero una noche todo cambió. Mientras Isabela arropaba a Luna, la niña comenzó a tararear una melodía suave e infantil para calmarse. Isabela se quedó paralizada. No era una canción popular, ni algo que pudiera haber escuchado en la radio. Era la canción de cuna que su abuela le cantaba a ella, y que ella, a su vez, le había cantado a Sofía en su corta vida. Una melodía familiar, un secreto transmitido de generación en generación. En ese instante, la última sombra de duda en el corazón de Isabela se desvaneció, reemplazada por una certeza feroz y protectora. Desde el pasillo, oculta en la penumbra, Beatriz observaba la escena. Su rostro se contrajo en una máscara de pánico. Supo que las dudas ya no eran suficientes. Tenía que actuar. El pánico se apoderó de Beatriz como una enredadera venenosa. La canción de cuna había sido un golpe mortal a sus planes. Era un secreto demasiado íntimo, una prueba viviente que no podía refutar con simples palabras. Sabía que la conexión entre Isabela y la niña se estaba volviendo irrompible. Esa misma noche, mientras la mansión dormía, se deslizó sigilosamente en el vestidor de su hermana. Sus dedos, fríos y decididos, buscaron hasta encontrar la pieza perfecta para su trampa, un broche de diamantes y zafiros, una herencia de su madre que Isabela atesoraba. Con el corazón martillándole en el pecho, no por miedo, sino por una euforia maliciosa, fue a la habitación de Luna y escondió la joya en el fondo de la pequeña mochila donde la niña guardaba sus únicos tesoros, un peine roto y un libro de cuentos. A la mañana siguiente, un grito calculado de Beatriz resonó por toda la casa. «Isabela, no puede ser, el broche de mamá ha desaparecido». La acusación flotaba en el aire, pesada y tóxica, dirigida sin palabras hacia la única persona nueva en la casa. Isabela sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. A pesar de la certeza que había sentido la noche anterior, la duda volvió a morderla. Beatriz, fingiendo una búsqueda frenética, condujo a Isabela directamente a la habitación de Luna. Al vaciar la mochila, el broche cayó sobre la alfombra, brillando como una serpiente de diamantes. Luna palideció. Sus ojos se abrieron con un terror puro y desgarrador. «Yo no fui, señora, lo juro. Ni siquiera sabía que eso existía», sollozó, su pequeña voz quebrándose. El corazón de Isabela se partió en dos. Justo en ese instante de máxima tensión, con Beatriz saboreando su victoria y Luna ahogándose en lágrimas, el teléfono personal de Isabela sonó. Era un número desconocido. Con manos temblorosas, contestó. Era el investigador privado. Su voz era urgente y contenía una emoción reprimida. «Señora de la Vega, tiene que escuchar esto. No hemos localizado a la niñera todavía. Está desaparecida, pero rastreamos sus finanzas de hace 10 años. Una semana después del incendio, recibió una transferencia anónima por una suma millonaria desde una cuenta offshore. Y hemos encontrado el vínculo. Esa cuenta ha sido utilizada en el pasado por una empresa pantalla asociada a un antiguo socio de su hermana Beatriz». El mundo de Isabela se detuvo por segunda vez, pero esta vez
El silencio no era de shock, sino de una claridad aterradora. Isabela colgó el teléfono, su rostro una máscara de calma helada que ocultaba la furia de un volcán a punto de estallar. La escena frente a ella adquirió de pronto una nitidez dolorosa. La sonrisa triunfante y mal disimulada de su hermana. Las lágrimas inocentes de la niña que ahora sabía que era su hija. Todo encajaba, el incendio, la desaparición, la mentira del robo. Era un plan monstruoso, tejido con envidia y crueldad durante una década. Ignorando a Beatriz, caminó hacia Luna, se arrodilló frente a ella y la envolvió en un abrazo protector, un abrazo que decía, «Estoy contigo». «Te creo», susurró en su oído con una ferocidad que no había sentido en años. «Nadie volverá a hacerte daño, te lo prometo». En ese abrazo no solo consolaba a una niña asustada, sino que le declaraba la guerra a su propia hermana. La máscara de Beatriz se hizo añicos, reemplazada por una mueca de furia y pánico. «¿Estás loca, Isabela? ¿Vas a creerle a esta ladrona callejera antes que a tu propia hermana?» Su voz, usualmente melosa, ahora era un chillido agudo y desesperado. Pero Isabela ya no era la mujer frágil que se dejaba envenenar por la duda. El abrazo de Luna la había llenado de una fuerza de acero. Se puso de pie, su figura imponente proyectando una sombra sobre su hermana. «He creído tus mentiras durante 10 años, Beatriz. He vivido en un infierno que tú construiste. Vete de mi vista», ordenó con una calma aterradora que heló la sangre de Beatriz. No la estaba echando de la casa, sino del pedestal de confianza que había ocupado por una década. La guerra había sido declarada. La Isabela rota y de luto había muerto en ese instante. En su lugar nació una estratega fría y calculadora, movida por la furia de una madre leona a la que le habían robado su cachorro. Esa misma tarde, mientras Luna dormía una siesta tranquila, ajena a la tormenta que se gestaba, Isabela hizo una segunda llamada al investigador. Su voz era cortante, sin rastro de emoción. «Quiero que encuentre a la niñera, a Mónica Ramírez. No me importa el costo ni los métodos. La quiero localizada antes de la gala anual de la empresa. Tenemos 72 horas». Luego transformó la mansión en una fortaleza, ordenó cambiar las cerraduras y puso a 2 guardias de seguridad de su máxima confianza a vigilar el pasillo del cuarto de Luna. Ahora Sofía, su hija, no volvería a estar en peligro. Los siguientes 3 días fueron un infierno de tensión silenciosa. Beatriz, atrapada en la mansión, se movía como un animal enjaulado. Su rostro, demacrado por el miedo, intentó acercarse a Isabela con falsas lágrimas y súplicas, pero chocaba contra un muro de hielo. Isabela, por su parte, se movía con una determinación implacable. Supervisaba los preparativos para la gala anual de la Fundación Vega, un evento que reunía a la élite de la ciudad. Pero detrás de la elección de las flores y el menú, su mente trabajaba en la estrategia final. La tarde antes del evento, un mensajero entregó un sobre sellado. Eran los resultados de la prueba de 1900 ADN. Isabela lo abrió con manos firmes. 99.99%. La verdad científica se unía a la verdad de su corazón. La noche antes de la gala, mientras Isabela le mostraba a Sofía una foto de su padre por primera vez, el teléfono volvió a sonar. Era el investigador. Su voz era diferente, cargada de una victoria contenida. «Señora de la Vega, la encontramos. Mónica Ramírez estaba viviendo con un nombre falso en un pequeño pueblo de Oaxaca. Al principio lo negó todo, pero cuando le mostré las pruebas de la transferencia bancaria, se derrumbó. Ha confesado todo, señora, y lo tenemos grabado». Isabela cerró los ojos. Una única lágrima de justicia rodando por su mejilla. El plan estaba completo. La gala anual de la Fundación Vega ya no sería una celebración de la caridad, sino un tribunal, y Beatriz sería la única acusada en el estrado.
La noche de la gala, el salón imperial del Gran Hotel era un mar de diamantes y susurros de la élite. Beatriz de la Vega, vestida de un rojo sangre que delataba su falsa victoria, estaba en el escenario, deleitándose con los aplausos. Su discurso era una obra maestra de hipocresía, hablando de la importancia de la familia y el legado. Abajo, en una mesa discretamente ubicada, Isabela sostenía la mano de Sofía, quien miraba todo con ojos de asombro. El corazón de Isabela ya no era un mausoleo helado. Era un bloque de hielo con un núcleo de fuego, esperando el momento exacto para derretirse y arrasar con todo a su paso. La calma antes de la tormenta era casi palpable, una tensión que ni el champán más caro podía disipar en el aire. Justo cuando Beatriz iba a anunciar la donación principal del año, la voz de Isabela, amplificada por un micrófono que su equipo de seguridad le había facilitado, cortó el aire. Un momento, hermana. Todas las cabezas se giraron. Beatriz palideció. Detrás de ella, la pantalla gigante que mostraba el logo de la fundación parpadeó y cambió. Ya no había un logo, sino un documento oficial, con letras enormes que todos podían leer. Prueba de ADN. Resultado 99.99% de compatibilidad materna entre Isabela de la Vega y la sujeto conocida como Luna. Un jadeo colectivo recorrió el salón. El rostro de Beatriz se descompuso, pasando del shock a la furia. «Esto es un montaje, una locura. Esa niña es una impostora», gritó, pero su voz temblaba de pánico. «¿Una locura, Beatriz, o es la verdad que has ocultado durante 10 años?» La voz de Isabela era fría como el acero. «Quizás esto te refresque la memoria». La pantalla cambió de nuevo, ahora mostrando una onda de audio, y entonces la voz aterrorizada de Mónica Ramírez, la niñera, llenó el silencio sepulcral del salón, confesando entre sollozos cómo Beatriz le pagó para entregar a la bebé durante el incendio. Expuesta, atrapada y sin salida, la máscara de Beatriz se hizo añicos. «¡Sí! ¡Fui yo!», gritó, su voz desgarrada por el odio. «Lo hice porque te odiaba. Siempre lo tuviste todo. La belleza, el dinero, el amor de nuestros padres y encima una hija perfecta. Yo merecía esa vida, no tú. Ojalá esa niña hubiera muerto en el incendio». El caos estalló. La confesión brutal y pública fue la sentencia final. Mientras los guardias de seguridad subían al escenario para detener a una Beatriz que seguía gritando insultos, Isabela ya no veía nada más. El mundo se redujo a la niña que estaba a su lado. La fuerza que la había sostenido se desvaneció y cayó de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas de dolor, alivio y una década de duelo. Reprimido, abrió los brazos y Sofía se lanzó a ellos. En medio del tumulto, Isabela la abrazó como si quisiera fundirla con su propio ser. «Sofía», susurró contra su cabello la palabra que había anhelado decir por 10 años. «Mi Sofía, estás en casa». Y por primera vez, Sofía sintió que su medio corazón, como el relicario que colgaba de su cuello, finalmente había encontrado su otra mitad. El escándalo fue monumental, la noticia de la década en los círculos de la alta sociedad. Beatriz de la Vega, la filántropa amada, fue despojada de su máscara en público, su rostro contorsionado por el odio, mientras los guardias la escoltaban fuera del salón, gritando amenazas que se perdían en el murmullo de la multitud horrorizada. Pero para Isabela, nada de eso importaba. En medio del caos, había creado una burbuja de silencio alrededor de ella y su hija. Sostenía a Sofía con una fuerza que era a la vez protectora y desesperada, inhalando el aroma de su cabello, sintiendo el latido de su pequeño corazón contra el suyo. El mundo exterior se desvaneció. La justicia, los fotógrafos, el juicio social, todo era ruido. Lo único real era el milagro que tenía entre sus brazos, el final de su invierno de 10 años. Los días que siguieron no fueron de venganza, sino de renacimiento. Isabela movió cielo y tierra
con una eficiencia que dejó a todos asombrados. La mansión de Polanco, aquel mausoleo de mármol y recuerdos dolorosos, fue puesta en venta en menos de una semana. Presidencia de Imperio Vega, entregando el control a su junta directiva de confianza, porque entendió que el trono dorado que tanto había defendido era en realidad la jaula que la había mantenido prisionera de su dolor. Con Sofía, se mudaron a una hermosa y luminosa casa junto al mar en la costa de Oaxaca, un santuario de luz, brisa salada y risas. Cada ola que rompía en la orilla parecía lavar los últimos vestigios del pasado, llevándose consigo el frío de la calle y el silencio de la mansión. 5 años después, la transformación era completa. Isabela, ahora con 53 años, ya no era la CEO implacable de mirada helada, sino una mujer radiante y serena, cuyas únicas preocupaciones eran las calificaciones de su hija y qué sabor de helado comprarían esa tarde. Sofía, a sus 15 años, era una adolescente vibrante, llena de vida y sueños, con la misma mirada luminosa que había cautivado a su madre en aquella terraza, pero sin la sombra del hambre. Juntas habían creado la Fundación Luna Sofía, una organización dedicada a rescatar a niños de la calle, convirtiendo su historia de dolor en un faro de esperanza para cientos de otros. Isabela no solo había recuperado a su hija, había encontrado un propósito que el dinero jamás podría haberle comprado. Mientras el sol se despedía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras, Isabela y Sofía caminaban por la orilla de la playa, de la mano. El relicario, ahora completo, brillaba en el cuello de Sofía, un recordatorio constante de su increíble viaje. Ya no había lágrimas, solo una profunda y serena felicidad. Se detuvieron y se abrazaron, un gesto que se había convertido en su lenguaje secreto. En ese abrazo no solo estaban madre e hija, sino 2 almas que se habían buscado a través del tiempo y la tragedia, porque habían aprendido que el verdadero hogar no es un lugar, sino el refugio sagrado donde 2 corazones rotos finalmente vuelven a encontrar su ritmo y a latir como uno solo, para siempre. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer que el amor verdadero nunca muere, por favor, comparte este video. No te olvides de suscribirte para más historias que prueban que la verdad y la esperanza siempre triunfan. Gracias por acompañarnos. La historia de Isabela y Sofía no es un simple relato de reencuentro. Es un testamento del poder del destino, una prueba de que los hilos que nos unen pueden estirarse hasta el límite, pero nunca romperse. Lo que comenzó con una súplica, en temblorosa, «Puedo comer lo que le sobra», se transformó en la sinfonía más hermosa de redención y amor incondicional. Aquel relicario no era solo una joya, era la brújula del destino, apuntando siempre al hogar sin importar cuántos años de oscuridad y mentiras intentaran desviarlo. Su viaje nos enseña que las almas destinadas a estar juntas encontrarán la manera de volver a abrazarse, desafiando la lógica, el tiempo y la maldad humana. Fue más que recuperar a una hija, fue la resurrección de 2 corazones que habían olvidado cómo latir. La lección final que nos dejan es una verdad tan antigua como el tiempo mismo. La verdadera riqueza no se encuentra en las bóvedas de un banco ni en el brillo de un imperio empresarial. Reside en el calor de un abrazo esperado por una década, en la paz de una tarde junto al mar y en la certeza de que el amor es el único tesoro que, una vez recuperado, sana todas las heridas. Isabela abandonó un trono de oro por un reino de afecto genuino, demostrando que la mayor fortuna es poder mirar a los ojos a quien amas y saber que, después de la tormenta más devastadora, finalmente has llegado a casa. Su felicidad no fue una conquista, sino una rendición al poder sanador del perdón
y la familia. Si esta historia de un amor que venció a la muerte y a la traición ha tocado tu corazón y te ha hecho creer que las segundas oportunidades son el regalo más valioso del destino, te pedimos que dejes un me gusta para celebrar su nuevo comienzo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la esperanza nunca se pierde del todo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias que, como esta, nos demuestran que la luz del amor verdadero siempre encuentra la forma de brillar a través de la más profunda oscuridad. Gracias por habernos acompañado en este increíble viaje de regreso a casa.